Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio más. Mi nombre es Ezequiel Martínez y yo con el gusto de siempre de saludarlos, de agradecerles su tiempo que se dan de estar hoy aquí. Una nueva semana más, el episodio número 24 ya está aquí. Y pues muy contento porque espero que esta pequeña reflexión que vamos a estar teniendo pues pueda hacer eco en su día, en su vida, y así podamos pues al terminar este episodio irnos con algo de la palabra de Dios. Ha sido una buena semana, la verdad no me quejo. Ya estamos otra vez nuevamente en viernes y esperamos con ansias este fin de semana. Si ustedes están bien, si ustedes están en lo correcto, pues me da mucho gusto. Espero que no haya novedades malas, tristes, que todo esté bajo control en cada una de sus vidas. Si les parece bien y si me dan permiso, le damos paso al episodio de esta semana. Comenzamos con este episodio número 24. Hace rato en el estudio que tenemos cada jueves con varios miembros de la iglesia, leíamos unos versículos de Juan y horas antes al momento de estar yo estudiando para ese momento, para compartir algo en el estudio referente a los versículos que íbamos a estar viendo, vino a mi mente un versículo que me ayudó a entender varias cosas de lo que íbamos a compartir en el estudio, pero también, y no sé si les ha pasado algo curioso, que parecía coincidencia, que también dije, híjoles, este versículo va muy ligado a lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Entonces dije, qué mejor que empezar con esta pequeña anécdota y con el versículo que puede afianzar lo que quiero compartirles. Este versículo está en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Se los leo. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando leí este versículo dije, ¡ay, híjoles! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, híjoles! ¡Híjoles! ¡Qué barbaridad! Una gran verdad que Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, que habían decidido dar ese paso en creer en Jesús. Y se me hace bastante interesante porque Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas de las ocasiones, todo este tipo de palabras y todo este tipo de mensajes lo podemos afianzar para nosotros. Podemos pensar que está dirigido para nosotros igualmente. Y este versículo en especial, como joven, me hace mucho eco. Porque primeramente Jesús les dice, si ustedes permanecen fieles en mi palabra, sabré que son verdaderamente mis discípulos. Y me pongo a pensar, si hemos hecho este test o estas preguntas de ¿realmente soy discípulo? ¿Realmente soy seguidor de Jesús? Y es algo ligado a lo que quería compartirles el día de hoy, permanecer, estar firmes. Y ya lo he comentado en muchas ocasiones en el podcast, la semana pasada lo mencioné también. Hay que preguntarnos esto: ¿estamos permaneciendo fieles a la palabra de Dios? Así es como Jesús le dice a estos judíos, que ahí es donde yo veré si realmente son mis discípulos. Lo que les quería compartir esta semana está ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro lo vimos la semana pasada. Quiero seguir un poco con esta línea de lo que he estado compartiendo de Primera de Pedro. Creo que podemos sacar cosas muy interesantes de esto. El versículo 14 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice así:
como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este primer versículo, el 14, lo quiero relacionar un poco a esto que leíamos de Juan. Dice, como hijos obedientes. ¿Estamos asumiendo que somos obedientes? Esa pregunta es para ti. ¿Eres obediente? ¿Eres obediente como hijo a Dios? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es muy fácil que mientras estemos en nuestra vida diaria, como lo mencionaba la semana pasada, en esta espera de la venida, de la manifestación de la gloria del Señor, cuando Él regrese, o si nosotros nos tenemos que adelantar antes, cuando nosotros estamos en este transcurso de la vida, a veces va a ser difícil el mantenernos firmes y vamos a querer regresar a lo que éramos antes, a lo que en donde estábamos nosotros quizás perdidos y con una necesidad de Dios. Romanos capítulo 6 versículos 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Jesucristo, dice Pablo, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Se me hace tan interesante que Pablo le dice a los romanos, si también somos partícipes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que eso es lo que a veces nos falta entender, que como dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No entendemos que ya no pertenecemos a lo que antes hacíamos. Realmente todo eso queda atrás. Y necesitamos entender esta gran verdad, que así como estamos nosotros plantados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así también seremos nosotros en su resurrección. La segunda parte, el versículo 6 de Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Va a ser difícil, yo sé, pero necesitamos ser fuertes y valientes, si no, habrá consecuencias. Santiago 4:17. Y al saber, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quizás ahora que ya realmente pasamos a una vida diferente, y no me gustaría decir estilo de vida porque realmente el ser un creyente no es un estilo de vida, sino realmente es una convicción que tomas independientemente de lo que pase a tu alrededor. Estos ejemplos a veces son tan burdos, pero creo que son necesarios. Si uno está haciendo dieta, si uno está haciendo ejercicio, si uno se está intentando cuidar y sabe que hay alimentos que nos perjudican a nuestro cuerpo, que sabe que esto pues va a tener consecuencias, que va a menguar todo ese esfuerzo, va a ser muy muy lógico volverlo a hacer. ¿Por qué hacerlo? Si sabemos que nos dañamos a nosotros mismos. Así es realmente cuando sabemos que es malo y lo hacemos, nos es pecado. Y Pablo le dice a los romanos, hermanos, ese viejo hombre fue crucificado. Ya no servimos a eso.
Y es algo que quiero que quede bien claro en nosotros. ¿A quién servimos? No podemos servir a dos amos. Hay un dicho que dice que el que sirve a dos amos con uno queda siempre mal. No vamos a quedar mal con Dios. Debemos de darle siempre lo mejor. Y esto me lleva al segundo versículo que quería compartirles hoy. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Teniendo presente este versículo 14, que no debemos conformarnos, no debemos descuidar todo esto que tenemos, ya dejemos eso atrás. Versículo 15, ahora nuestro deber y nuestra obligación es procurar con diligencia, así como el que nos amó y el que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser de igual manera. Tenemos esa responsabilidad. Más adelante en 2 de Pedro 3, versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. No sé si les ha pasado, me pasa a veces, que cuando estamos, casi esto pasa cuando estamos más chiquitos, pero en ocasiones cuando nosotros queremos pedirle permiso a nuestros papás, que sabemos que el fin de semana viene bueno, que nos van a invitar a salir, que sabemos que no nos portamos bien en la semana, entonces va a ser difícil que nos dejen salir. Un día antes comenzamos a limpiar, comenzamos a recoger, comenzamos a portarnos bien, de tal grado que a veces nuestra misma familia o nuestros papás dicen, ¿qué tienes, Ezequiel? ¿Quieres permiso? ¿Quieres algo? Y ahí nos delatamos. Y eso pasa porque cuando queremos agradar a alguien para que nos dé un permiso o para que nos mire bien, exageramos. Casi siempre le metemos toda la carne al asador, como decimos aquí en Monterrey. De igual manera debería de ser la vida del creyente. No está mal exagerar, debemos exagerar siempre a la hora de buscar las cosas, a la hora de agradar a Dios, procurando ser hallados sin mancha e irreprensible, sabiendo que servimos a Dios y no al pecado. Eso es algo que quiero compartirles el día de hoy. Exagera, no está mal exagerar. El Señor busca y ve con ojos agradables a las personas que se esfuerzan por demostrar ese amor hacia Dios, esas ganas de que nos encuentre Él, ya sea que nos llame a su presencia o que Él en cualquier momento venga y nos encuentre sin mancha e irreprensibles, sirviéndole solamente a Él. Eso es algo que les quería compartir esta semana. Voy a intentar, no sé si subir más episodios que sean así de cortos, reflexiones, pero me gustaría simplemente dejarles esta idea de estos versículos. La permanencia, como dice Juan, reflejará realmente a los verdaderos discípulos. Versículo 14 de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. No hay que conformarnos. Romanos dice que ya servimos a Dios, ya no servimos al pecado. Ese hombre viejo quedó crucificado. Santiago nos recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es de pecado. Y tenemos esta obligación de esforzarnos para que el Señor nos encuentre sin mancha e irreprensibles. Exageremos e intentemos siempre dar lo mejor de nosotros para presentarnos agradables al Señor como un sacrificio, olor grato para Él.
Mi nombre es Ezequiel Martínez. Si te gustó este episodio, te pido por favor que pues lo compartas, me dejes un like o bien me dejes un comentario para saber qué te pareció, ¿va? Si quieres contactarme, pues seguramente tienes mi WhatsApp, y si no, aquí en la descripción están las redes sociales donde puedo contestarte. Hazlo con mucho gusto. Me anima bastante escuchar y leer sus mensajes de el podcast. Entonces, si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.